Mi hermana tiró mi pasaporte al inodoro para arruinar mi viaje a Italia y obligarme a ser niñera. Mamá se rió y la apoyó. Me fui en silencio con mi bolso. No sabían que ese acto marcaría el inicio de su ruina. Mi nombre es Sofía Castillo. Tengo 23 años y la semana pasada mi familia me demostró exactamente lo que valgo para ellos. Acababa de terminar de empacar para mi viaje de graduación a Italia, ese para el que estuve ahorrando todo el año, cuando todo explotó por un pequeño libro con mi foto adentro. Estaba en el pasillo, abriendo y cerrando mi pasaporte, pensando en el gelato en Roma y en las caminatas nocturnas por Venecia, cuando mi hermana salió del baño y me bloqueó el paso. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, me arrebató el pasaporte de la mano, lo partió por la mitad, regresó al baño y dejó caer los pedazos en el inodoro como si fueran correo basura. Luego se giró, me miró directamente a los ojos, y con una sonrisita lenta y burlona, dijo: «No hay viaje. Tu trabajo es quedarte en casa con mi hijo». Desde el final del pasillo, mi madre ni siquiera se molestó en venir a ver qué pasaba. Solo gritó, como si estuviera de acuerdo con el pronóstico del tiempo, exacto: «Deberías quedarte. La familia es lo primero». Escuché un par de risas desde la sala. Como si todos pensaran que era divertidísimo, como si destruir mi pasaporte y meses de planificación fuera una gran broma. Me quedé allí, sobre el frío suelo de baldosas, con mi maleta a medio cerrar en mi habitación y mi vuelo a Italia ya pagado, dándome cuenta de que para ellos, yo no era una mujer adulta recién graduada. Era la niñera gratuita que intentó escapar. No lloré y no rogué. Vi cómo mi pasaporte desaparecía con una descarga de agua. Agarré mi mochila y salí de esa casa sin decir una palabra. Pensaron que eso significaba que habían ganado. No tenían idea de que ese fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse para ellos. No para mí. Si alguna vez te han dicho que tires tus sueños a la basura por tu familia, querrás saber cómo termina esto. Para entender cómo llegamos a ese inodoro y esa descarga de agua, tienes que saber cómo era mi vida antes de que Italia fuera siquiera una idea. Soy la hermana menor, la que volvió a casa, a nuestro lugar en Chicago, mientras terminaba mi carrera. A la que todos llaman cuando algo sale mal. Mi hermana, Isabella, es 6 años mayor que yo, está casada y tiene un hijo de 4 años llamado Mateo, a quien todos llaman Teo. Cuando lo tuvo, pensé que solo ayudaría de vez en cuando, un par de tardes para que ella pudiera tomar una siesta o hacer recados. Luego, de vez en cuando se convirtió lentamente en cada fin de semana, cada cita nocturna, cada emergencia de último minuto en la que, de alguna manera, yo siempre era la única solución. Isabella aparecía en la puerta ya vestida para cenar. Me metía la mochila de Teo en los brazos y decía cosas como: «De todos modos estás en casa. No es gran cosa. ¿Sabes lo cansada que estoy?». Si mencionaba que tenía un trabajo que entregar o un examen por la mañana, ponía los ojos en blanco y me decía: «Las hermanas se ayudan». ¿Crees que la maternidad es fácil? Mi mamá, Laura, trabaja de noche como enfermera, y mi papá, Roberto, solía conducir camiones y ahora es despachador, así que la mayor parte del tiempo estaban fuera o agotados. Era más fácil para ellos dejar que yo me encargara, y se convencieron a sí mismos de que no me importaba. El monitor de bebé en mi habitación, la pañalera en nuestro pasillo, los dibujos animados siempre de fondo. Todo se volvió normal, como parte de los muebles. Me perdí cenas de cumpleaños con amigos, falté a grupos de estudio y cancelé citas porque, en el último minuto, Isabella me enviaba un mensaje: «Surgió algo. ¿Puedes cuidarlo, por favor? Te la debo». Un par de meses antes de la graduación, después de un robo en nuestra cuadra, mi papá instaló un sistema de cámaras de seguridad barato en la casa por si acaso y me dio acceso a la aplicación en mi teléfono, bromeando con que podría espiar al perro mientras estaba en clase. En ese momento, se sintió como otra pequeña pieza de control que en realidad no poseía. Luego llegó la graduación. Crucé el escenario, estreché manos. Me tomé las fotos con mi toga y birrete mientras mis amigos gritaban mi nombre desde las gradas. Después de la ceremonia, todos terminamos en un pequeño café que nos gustaba, donde solíamos estudiar para los exámenes. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no fue sobre fechas de entrega o horarios de cuidado de niños. Mi amiga Valentina dijo que tenía miedo de que una vez que empezáramos nuestros trabajos,
Nunca volveríamos a tener un verdadero descanso. Daniel bromeó diciendo que necesitábamos un último gran recuerdo antes de quedar atrapados en oficinas y rutinas. La palabra simplemente salió de mi boca sin planearlo: Italia. Lo dije y todos se quedaron en silencio por un segundo. Les conté cómo siempre había soñado con ver Roma, Venecia, los acantilados de Cinque Terre, como mi abuela me había dejado algo de dinero para la graduación y había estado ahorrando todo de mi trabajo de medio tiempo. En lugar de reírse, se inclinaron. Nos sentamos allí durante horas con nuestras computadoras portátiles, buscando vuelos y AirMs, dividiendo costos, dándonos cuenta de que si éramos cuidadosos con el dinero, realmente podríamos hacerlo realidad. Para cuando se puso el sol, nuestros vuelos a Roma estaban reservados para julio, y teníamos un pequeño apartamento reservado cerca de una calle empedrada que ni siquiera podía pronunciar. Por primera vez en años, planeé algo que era solo mío. Sin horarios de siestas, sin mensajes de texto de último minuto, sin culpa. Todo el camino a casa en el tren, mi teléfono vibraba con mensajes del chat grupal sobre pasta, lugares para fotos y atuendos. Entré a la casa de mis padres esa noche con mi birrete todavía en la mano y esta nueva y frágil idea de libertad en mi pecho, lista para contarle a mi familia las buenas noticias. Honestamente, pensé que estarían felices por mí. No tenía idea de que una simple oración sobre un viaje a Italia encendería la mecha de todo lo que vino después. La noche que les conté sobre Italia se suponía que era una celebración. Mi papá había encendido la parrilla en el patio trasero. Mi mamá había puesto platos de papel, ensalada y todo lo habitual, e Isabella y su esposo, Javier, aparecieron con Teo rebotando en su cadera, ya pegajoso por cualquier snack que hubiera comido en el auto. Yo todavía estaba en la nube de la graduación, del café y del correo de confirmación del vuelo en mi bandeja de entrada. Comimos hamburguesas y elote. Mi papá hizo un brindis cursi sobre lo orgulloso que estaba de que sus dos hijas hubieran resultado exitosas a su manera. Y por un momento, casi se sintió normal. Cuando volvimos a entrar a la mesa del comedor para el pastel, mi mamá puso su teléfono a grabar, queriendo más vídeos para Facebook. Recuerdo pensar que era un poco exagerado, pero no dije nada. Cuando todos se acomodaron, mi papá preguntó: ¿Y ahora qué sigue para ti, campeona? Ese fue mi momento. Respiré hondo y sonreí. De hecho, dije, voy a Italia este verano. Roma, luego Venecia, y después por la costa. Hubo un segundo de silencio en el que pude ver a Javier parecer impresionado. Las cejas de mi papá se levantaron. La sonrisa de mi mamá se congeló un poco. Entonces, la silla de Isabella raspó contra el suelo. ¿Italia? Repitió, como si fuera una mala palabra. Cuando le dije las fechas, todavía sin atar cabos, todavía pensando que diría algo como: ¡qué increíble! Te lo mereces. En cambio, su rostro se tensó. ¿Estás bromeando?, dijo. ¿Recuerdas que es cuando Javier y yo vamos a Florida, verdad? Se supone que debes estar aquí con Teo. La palabra se supone me golpeó como una bofetada. Nadie me había preguntado. Simplemente lo habían decidido. Negué con la cabeza. No lo sabía, dije. Acabamos de reservar todo hoy. He estado ahorrando durante meses. Pensé que estarían felices por mí. Isabella se rió, pero no había nada divertido en ello. Felices de que abandones a tu familia para ir a beber vino en Europa mientras nosotros nos las arreglamos para encontrar quien cuide al niño. Dijo. Planeamos este viaje, Sofía. El matrimonio necesita tiempo a solas. Puedes ir a Italia otro año. Se me revolvió el estómago. Traté de mantener la voz firme. Literalmente he reorganizado mi vida para cuidar a Teo durante años, dije. He cancelado citas, me he quedado despierta toda la noche terminando trabajos porque lo dejaste a último minuto. No voy a cancelar esto. Por una vez, se trata de mí. Mi mamá dejó el tenedor y se cruzó de brazos. Ese tono, dijo en voz baja. Así no se habla cuando tu hermana te pide ayuda. La familia es lo primero. Vives aquí. No pagas alquiler. Lo menos que puedes hacer es apoyar a tu hermana cuando te necesita. Sentí que se me calentaba la cara.
Quería decir que quedarme allí no era exactamente gratis, que el precio siempre había sido estar disponible cada vez que Isabella chasqueaba los dedos. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Isabella se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Estás siendo egoísta, dijo. ¿Crees que es fácil criar a un hijo y trabajar a tiempo completo? Nosotros no podemos simplemente escaparnos a Italia. Eres joven. Tendrás mucho tiempo para viajar. Ahora mismo, tu sobrino te necesita. Javier se movió en su asiento, claramente incómodo, pero no intervino. Mi papá miraba su plato como si pudiera salvarlo de elegir un bando. Respiré hondo y me obligué a no retroceder como solía hacer. No lo voy a cancelar, repetí. Voy a ir. Ya pagué. Mis amigos ya pagaron. Tendrán que encontrar otra solución esta vez. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era Teo tarareando para sí mismo, arrastrando un coche de juguete por la mesa. La mandíbula de mi mamá se tensó. Si abandonas a tu familia por unas vacaciones, no esperes que todos sigan desviviéndose por ti, dijo. Se sintió casi gracioso escuchar eso cuando yo era la que se había estado desviviendo durante años. No lo dije en voz alta. Solo dije, aún así voy a ir. Y me levanté para recoger mi plato porque mis manos necesitaban algo que hacer. Durante las siguientes 2 semanas, la casa se sintió diferente. Isabella dejó de enviarme mensajes pidiendo ayuda. No hubo visita sorpresa, ni demandas de último minuto. Mi mamá estaba fría y educada. Mi papá se quedaba más tarde en el trabajo. Y cada vez que entraba en una habitación, la conversación parecía morir a mitad de la frase. Uno pensaría que habría sido un alivio no tener que cuidar a Teo todo el tiempo. Pero no lo fue. Se sentía como el aire antes de una tormenta, pesado y expectante. Me dije a mí misma que solo estaban enojados, que se les pasaría, que una vez que estuviera en un avión a Roma, se darían cuenta de que hablaba en serio sobre mi propia vida. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que Isabella no era del tipo que acepta un no por respuesta. Dejó de pedírmelo con palabras. Ya estaba ideando cómo quitarme la elección por completo. El día antes de mi vuelo a Roma comenzó de manera casi aburrida, lo cual es gracioso cuando pienso en cómo terminó. Trabajé un turno corto en la cafetería cerca del campus, preparando capuchinos para personas que no tenían idea de que estaba a punto de salir del país por primera vez en mi vida. Mis amigos seguían enviando enlaces de comida callejera italiana y TikToks de gente en góndolas. Y cada vez que mi teléfono vibraba en el bolsillo de mi delantal, sentía una pequeña chispa en el pecho. Después del trabajo, tomé el tren a casa, mirando mi reflejo en la ventana, tratando de imaginarme como alguien que realmente se sube a aviones y va a lugares, en lugar de alguien que siempre se queda atrás. Cuando entré en la casa, mi mamá estaba en la mesa de la cocina pagando facturas. Mi papá estaba en la sala, medio dormido frente al televisor, y el pasillo olía a detergente de ropa. Se sentía lo suficientemente normal como para relajarme. Saludé, le dije a mi mamá que iba a terminar de empacar y me dirigí por el pasillo a mi habitación. Mi maleta estaba abierta sobre la cama, la ropa doblada lo más ordenadamente posible, cargadores y adaptadores en un bolsillo lateral. Revisé mi correo electrónico de nuevo para asegurarme de que mi vuelo seguía a tiempo. Luego busqué en el cajón superior de mi escritorio la pequeña bolsa con cremallera donde guardaba mi pasaporte. La abrí, toqué la cubierta azul marino, y por un segundo, me quedé allí sonriendo para mis adentros. Fui al baño a buscar una pasta de dientes de viaje y la metí en mi neceser. Podía verme en el espejo, el pelo recogido, ojeras bajo los ojos por semanas de trabajo, exámenes finales y drama familiar, pero mi sonrisa se veía diferente. Parecía alguien que realmente podría escapar. Ni siquiera oí a Isabella venir por el pasillo. Un segundo estaba abriendo el pasaporte en la página de mi foto, al siguiente, su mano pasó por encima de mi hombro y me lo arrancó de los dedos. Me di la vuelta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, ya tratando de recuperarlo. Ella lo mantuvo fuera de mi alcance, con los ojos fríos e inexpresivos. Asegurándome de que recuerdes tu lugar, dijo. Y antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, dobló el pasaporte. Lo partió por la mitad con un sonido agudo y feo,
Y dejó que los pedazos cayeran en la taza del inodoro detrás de ella. Se me revolvió el estómago. Isabella, dije, dando un paso adelante. Pero ella solo me miró por un largo segundo. Luego presionó la palanca de la descarga con un movimiento lento y deliberado. El agua rugió, el papel se arremolinó y mi futuro dio vueltas junto con él. No hay viaje, dijo en voz baja, con esa misma sonrisita burlona en su boca. Tu trabajo es quedarte en casa con mi hijo. Escuché la voz de mi mamá desde el pasillo sin siquiera ver su rostro. ¿Exacto? Deberías quedarte. La familia es lo primero. En algún lugar detrás de ella, desde la sala, hubo una oleada de risas. Como si alguien hubiera contado un chiste que me perdí. Como si toda mi vida no estuviera yéndose por el desagüe. Por un segundo, no pude moverme. Vi la pequeña cámara de seguridad que mi papá había instalado al final del pasillo parpadeando con su lucecita roja, pero se sentía como si estuviera viendo el desastre de otra persona, no el mío. Pensé en las noches en la cafetería, en el dinero de la graduación que mi abuela me había dejado, en la forma en que mis amigos se habían iluminado cuando dije la palabra Italia. Pensé en cada vez que le había dicho que sí a Isabella, cada vez que me habían dicho que eso es lo que hace una buena familia. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba tranquila cuando finalmente hablé. Sabes que esa no es tu decisión, dije. Isabella puso los ojos en blanco. Madura, Sofía. Vives aquí. No pagas alquiler. Nunca ibas a abandonar tus responsabilidades. Ahora no tienes que fingir. La miré, a mi mamá de pie detrás de ella con los brazos cruzados, al débil reflejo de mí misma en el espejo del baño. Luego me di la vuelta, pasé junto a ellas por el pasillo y entré en mi habitación. Agarré mi mochila, metí mi laptop, cargador, un par de cambios de ropa y mi billetera. Mi maleta estaba abierta en la cama con atuendos cuidadosamente doblados que quizás nunca usaría en Italia. Pero la dejé allí. Cuando volví a pasar por la sala, mi papá levantó la vista, confundido. ¿A dónde vas?, preguntó. A salir, dije. Solo a salir. Isabella resopló. No vas a ninguna parte sin pasaporte, me gritó. No respondí. Salí al porche, sentí el aire de la tarde en mi cara y cerré la puerta detrás de mí. No tenía un plan. Solo sabía que no me quedaría en esa casa un segundo más. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que la misma pequeña cámara que mi papá había instalado, por si acaso, había grabado todo, y que lo que habían usado para encerrarme estaba a punto de convertirse en lo que finalmente me liberaría. No llegué muy lejos antes de que el shock se desvaneciera y la ira se apoderara de mí. Para cuando llegué a la parada de autobús al final de nuestra calle, mis manos todavía temblaban. Pero mi cerebro finalmente había comenzado a conectar los puntos. Llamé a mi amiga Valentina. En cuanto escuchó mi voz, dijo, ¿qué pasó? Le conté todo de un tirón, desde la pelea en la cena hasta mi hermana rompiendo y tirando mi pasaporte. Hubo una pausa. Luego dijo, Sofía, eso no solo está mal. Es ilegal. Vienes aquí ahora mismo. Me envió su dirección de nuevo por si acaso, y tomé el autobús por la ciudad con mi mochila en el regazo, reviviendo la sonrisa burlona de mi hermana, la voz de mi mamá, la cara confundida de mi papá. En el apartamento de Valentina, me puso una taza de té en la mano y me hizo sentar en su sofá mientras lo repasaba todo de nuevo, esta vez más despacio. Cuando mencioné la lucecita roja de la cámara del pasillo, me detuvo. Espera, ¿tienen cámaras de seguridad en la casa? Puedes acceder a ellas, ¿verdad? Parpadeé. Sí, mi papá me dio la aplicación cuando las instaló. ¿Por qué? Valentina me miró como si le acabara de dar la respuesta. Porque tu hermana no solo arruinó tu viaje. Destruyó un documento federal a propósito. No te tragas eso. Llamas a la policía. La palabra policía me revolvió el estómago. Donde crecí, solo los llamabas cuando algo estaba en llamas o sangrando. E incluso entonces, alguien intentaba disuadirte en nombre de mantener la paz. Pero luego escuché la voz de mi hermana en mi cabeza. Ese casual madura. Vives aquí, como si fuera de su propiedad. Y algo dentro de mí se endureció.
Abrí la aplicación y retrocedí en la grabación hasta la hora en que había llegado a casa. Estaba todo allí, granulado, pero claro. Yo caminando por el pasillo, ella entrando sigilosamente detrás de mí, la puerta del baño. Ella sosteniendo el pasaporte y rompiéndolo. La descarga. Verlo desde afuera me dolió el pecho de nuevo, pero también hizo algo más. Lo hizo innegable. Esto no fue un malentendido o un accidente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Valentina se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía cuando marqué el número de no emergencia. Les di mi nombre, la dirección de mis padres y le dije al operador que mi pasaporte había sido destruido intencionalmente por un miembro de la familia, y que había imágenes de seguridad de todo. El operador hizo algunas preguntas básicas, luego dijo que enviarían a un oficial para tomar un informe. Escuchar esas palabras se sintió irreal, como si esto le estuviera pasando a un personaje de televisión, no a mí. A la tarde siguiente, volví a casa de mis padres con un oficial uniformado de pie en el porche a mi lado. Mi papá abrió la puerta, con los ojos muy abiertos, secándose las manos en un paño de cocina. Sofía, ¿qué demonios está pasando? El oficial se presentó, explicó por qué estaba allí y preguntó si podíamos entrar para ver las imágenes. Mi mamá apareció en el pasillo, con el rostro pálido al ver la insignia. Mi hermana bajó las escaleras un minuto después, con el pelo en un moño desordenado. Leggings y una sudadera grande, y se congeló al vernos al oficial y a mí. ¿Qué es esto?, exigió. ¿Algún truco dramático porque estás enojada? No respondí. Simplemente abrí la aplicación y le entregué mi teléfono al oficial. Vimos el vídeo juntos en un silencio pesado, la vista de gran angular del pasillo mostrando cada paso, cada gesto. Cuando el sonido de la descarga del inodoro llenó la sala, mi papá cerró los ojos como si alguien lo hubiera golpeado. El oficial me hizo algunas preguntas más, luego se dirigió a mi hermana. Señora, ¿niega que es usted destruyendo el pasaporte de su hermana? Ella balbuceó algo sobre que era una broma, sobre no darse cuenta de lo serio que era, sobre que yo dejaba cosas donde su hijo podía alcanzarlas. Pero las imágenes no la respaldaban. El oficial mantuvo su tono plano. De cualquier manera, señora, esto es destrucción de propiedad y, en este caso, de un documento gubernamental. Se debe presentar un informe. Puede haber cargos y multas. Recibirá más notificaciones. Me entregó una tarjeta con un número de caso e instrucciones sobre cómo usar el informe para solicitar un pasaporte de reemplazo. Cuando se fue, el cierre de la puerta principal sonó más fuerte de lo habitual. Nadie habló por un largo momento. Entonces mi papá se aclaró la garganta. ¿A la sala?, dijo. Ahora. 10 minutos después, estábamos todos sentados alrededor de una mesa en un restaurante barato del centro, del tipo con asientos de vinilo agrietados y café quemado. Mi papá había insistido en que no tuviéramos esta conversación en la casa. Tal vez porque no confiaba en no gritar. Tal vez porque no quería que los vecinos escucharan. Javier se había encontrado con nosotros allí directamente desde el trabajo, todavía con su camisa de botones, claramente confundido y tenso. Mi papá apoyó las manos en la mesa, miró directamente a mi hermana y dijo: vi ese vídeo 3 veces. ¿Tienes algo que decir? Ella se cruzó de brazos, con los ojos brillantes pero desafiantes. Estaba estresada, dijo. No quise que llegara tan lejos. Dejó el pasaporte a la vista. Solo quería que entendiera que no puede abandonar sus responsabilidades. Trabajé toda mi vida para ayudar a esta familia y ahora cree que es mejor que nosotros porque se va a Italia. Mi mamá permaneció en silencio, mirando su servilleta. Javier nos miraba a ella, a mí y a mi papá. ¿Responsabilidades?, repitió mi papá. Tu responsabilidad es tu hijo, tu trabajo, tu matrimonio, no la vida entera de tu hermana. Destruir su pasaporte y meter a la policía en esto. Eso no es estrés. Eso es egoísmo. La voz de mi hermana se elevó. ¿Y qué? Ella se va a Europa mientras nosotros nos las arreglamos para encontrar cuidado infantil y yo soy la egoísta. Vive en tu casa gratis. No paga por nada. Le debe a esta familia. Finalmente hablé, mi voz baja.
Te debo 4 años de cuidado de niños de último minuto. Clases perdidas, planes cancelados, dije. Y me lo pagaste tirando por el inodoro lo primero real que he hecho por mí misma. Ni siquiera preguntaste. Simplemente decidiste. Javier tragó saliva, con los ojos en su esposa. Destruiste su pasaporte, dijo en voz baja. A propósito. No me lo dijiste. El rostro de ella se contrajo un poco, pero siguió insistiendo. No pensé que lo tomarían tan en serio, dijo. No pensé que llegaría tan lejos. Es solo un pasaporte. Puede conseguir otro. Mi papá negó con la cabeza. ¿Con qué dinero?, preguntó. Usó sus ahorros para este viaje. Tu madre y yo te hemos estado enviando $2,000 al mes para ayudar con tu hipoteca y la guardería. ¿Recuerdas de dónde viene ese dinero? Ella frunció el ceño. De ustedes, dijo. Para el bebé. Mi papá se reclinó, pareciendo de repente más viejo. Del mismo fondo que se suponía que ayudaría a mis 2 hijas a empezar en la vida, dijo. De los mismos turnos extra que me mantuvieron en la carretera cuando Sofía era una niña. Y acabo de verte tirar el futuro de tu hermana por el inodoro porque no pudiste soportar que te dijeran que no. La mesa se quedó en silencio. Luego respiró hondo y dijo, se acaba hoy. Ella parpadeó. ¿Qué cosa? El dinero, dijo él. El apoyo, los $2,000 al mes, se acabó. No vamos a pagar tus facturas mientras saboteas a tu propia familia. Mi mamá levantó la vista, pero él levantó una mano. No, suficiente. Las acciones tienen consecuencias. La boca de mi hermana se abrió y se cerró. No puedes simplemente cortarnos el grifo, dijo. Tenemos una casa. Tenemos guardería. Tenemos. Mi papá la interrumpió. Tienes un trabajo. ¿O lo tenías? La última vez que comprobé, tienes un esposo. No eres una adolescente indefensa. Elegiste hacer lo que hiciste. Ahora puedes elegir arreglarlo. En cuanto a ese dinero, se volvió hacia mí, ahora irá para Sofía, al menos durante el próximo año. Va a necesitar un nuevo pasaporte, nuevas fechas de vuelo y un lugar para vivir que no esté lleno de gente que cree que es de su propiedad. Lo miré, atónita. Papá, comencé, pero él negó con la cabeza. Sin discusiones. No pediste esto. No llamaste a la policía por capricho. Hiciste lo único que podías hacer cuando tu propia familia te acorraló. Déjame hacer algo bien por una vez. Mi hermana finalmente comenzó a llorar. El sonido agudo y feo en el pequeño restaurante. La estás eligiendo a ella por encima de mí, dijo. Después de todo lo que he hecho, después de darte un nieto, después de... La voz de mi papá era tranquila pero final. Estoy eligiendo lo que es correcto, dijo. Y lo correcto no es recompensarte por tirar el futuro de tu hermana por el inodoro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que culpa sentada en esa mesa. Pequeño y frágil, pero real. Se sentía un poco como justicia. Las consecuencias no llegaron todas de una vez. Vinieron en oleadas durante las siguientes semanas, cada una un poco más pesada que la anterior. Al día siguiente del restaurante, mi papá me llevó al juzgado para que pudiera obtener una copia certificada del informe policial. Nos sentamos en sillas de plástico duro mientras un empleado sellaba papeles y los deslizaba por el mostrador. Ver mi nombre junto a palabras como víctima y pasaporte dañado se sintió extraño, pero también era una prueba de que lo que había sucedido en ese baño era real y estaba mal, sin importar cómo intentaran presentarlo. Con el informe en mano, hice una cita en la agencia de pasaportes del centro. El servicio acelerado no era barato, y el empleado me advirtió que aún podría tardar algunas semanas, pero al menos había un camino a seguir. En el tren de regreso a casa, mi papá miraba por la ventana una ciudad que había recorrido 1000 veces en un camión y finalmente dijo, debería haber intervenido antes. Dejé que las cosas pasaran porque estaba cansado, porque era más fácil, y lo siento. No supe qué decir, así que solo asentí. Esa misma semana, mi hermana recibió su primera notificación oficial por correo sobre los cargos y las multas.
Llamó a mi papá presa del pánico, llorando sobre cómo iba a arruinar su historial, como podría aparecer en las verificaciones de antecedentes. Solo escuché su lado de la llamada, pero su voz se mantuvo firme. Tú hiciste esto, dijo. No podemos hacerlo desaparecer. Necesitas conseguir un abogado y resolverlo. Unos días después, llegó la siguiente ola. Su empresa realizaba verificaciones de antecedentes periódicas para las personas en puestos de dirección, y el nuevo incidente apareció rápidamente. Recursos Humanos la llamó a una reunión. Javier me contó más tarde que ella trató de presentarlo como un malentendido familiar que se había exagerado. Pero destrucción de un documento gubernamental e informe policial no son palabras que puedas embellecer. Le dieron una opción que no era realmente una opción. Renunciar silenciosamente ahora o ser despedida cuando terminara el proceso interno. Llegó a casa con una caja de cartón con decoraciones de oficina y una expresión en su rostro que nunca había visto antes, frágil y vacía. Perder los $2,000 al mes de mis padres ya los había dejado al límite. Perder su salario además de eso fue como quitar el mantel de debajo de una vajilla completa. La hipoteca, la guardería, el pago del coche, los honorarios legales, todo se mantuvo igual mientras los ingresos se reducían. Javier tomó horas extras y proyectos paralelos, pero hay un límite para lo que una persona puede hacer. Se podía sentir la tensión en su forma de hablar. Frases más cortas, silencios más largos. Una noche, apareció solo en casa de mis padres. Yo estaba en la mesa de la cocina con mi laptop llenando solicitudes de empleo cuando llamó a la puerta trasera. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le hice café porque eso es lo que hago cuando no sé qué más hacer. Y nos sentamos uno frente al otro en la misma mesa donde mi mamá una vez me había sermoneado sobre que la familia es lo primero. No sabía que le había hecho eso a tu pasaporte, dijo finalmente. Si lo hubiera sabido, no habría dejado que llegara tan lejos. Le creí, pero eso no borraba los años en los que fui la niñera gratuita mientras él miraba para otro lado. Se lo dije, tan amablemente como pude. Él asintió. Lo sé, dijo. Eso es culpa mía. Debería haber intervenido antes, también. Pero esto, la policía, los cargos, perder su trabajo. Es como si hubiera redoblado cada mal hábito que ha tenido. Le he pedido que vaya a terapia, que se disculpe, que asuma una responsabilidad real, y sigue diciendo, si no hubieras llamado a la policía, nada de esto habría pasado. Parecía agotado. No sé si puedo hacer esto para siempre, dijo. No sé si puedo criar a Theo con alguien que piensa que destruir la vida de su propia hermana es aceptable siempre que le facilite las cosas. Un mes después, se mudó a un pequeño apartamento más cerca de su oficina. Comenzaron una separación de prueba. Mateo dividía su tiempo entre ellos, arrastrando su dinosaurio de peluche de un lado a otro en una pequeña mochila. Demasiado joven para entender la custodia, solo sabiendo que a veces papá no estaba allí por la noche. Mientras su vida se resquebrajaba, la mía comenzaba a tomar forma en silencio. La primera transferencia de $2,000 llegó a mi cuenta el viernes después del restaurante. Mi papá me envió una captura de pantalla con un simple, recuerda, esto es un reinicio, no un regalo. Úsalo para salir, para avanzar. Hice exactamente eso. Di un depósito para un pequeño estudio en Lincoln Park. Nada lujoso, solo una habitación limpia con una ventana que daba a un árbol, y suficiente espacio para una cama, un escritorio y un sofá de segunda mano. La primera noche, dormí allí en un colchón de aire, escuchando el tráfico distante en lugar de los dibujos animados de mi sobrino. Me sentí más sola y más libre que nunca. Durante el día, envié muestras de mi portafolio a todas las agencias que pudieran necesitar una redactora publicitaria junior. Unas semanas más tarde, una agencia de tamaño mediano en el centro me envió un correo electrónico. Les gustó mi trabajo. Querían una entrevista. Me puse el único blazer que tenía. Tomé el tren al centro y me senté en una sala de conferencias con paredes de cristal hablando sobre la voz de la marca y la narración de historias mientras todo el lío con mi familia zumbaba en el fondo de mi mente como estática. 2 días después, me ofrecieron el trabajo. No era glamoroso ni con un gran sueldo, pero era mío, con mi nombre en la firma del correo electrónico,
no atado al horario de nadie más. Cuando finalmente llegó mi nuevo pasaporte, me quedé en mi pequeño estudio sosteniéndolo durante un minuto completo antes de abrirlo, medio convencida de que desaparecería si parpadeaba. Adentro estaba mi foto, mi nombre, la prueba de que, sin importar lo que mi hermana hubiera intentado hacer, no había borrado mi futuro. Tomé una foto y la envié a nuestro chat grupal de Italia. Las respuestas llegaron rápido, llenas de mayúsculas y emojis. Ya habíamos decidido posponer el viaje unos meses para darme tiempo a resolver todo. Ahora se sentía real de nuevo. En casa de mis padres, las cosas también cambiaron. Mi mamá comenzó a llamar más, su voz más suave de lo que había sido en mucho tiempo. La primera vez que vino a ver mi nuevo lugar, se quedó en la puerta con una bolsa de supermercado llena de productos de limpieza y snacks, como una disculpa. No estoy diciendo que tuviera razón, dijo, dejándolos. Sé que no la tenía. Solo seguía pensando en lo cansada que estaba tu hermana, en lo difícil que es ser mamá, y olvidé que tú también te estabas ahogando. No la dejé libre de culpa, pero le conté cómo se sentía que me dijeran que les debía mi vida porque dormía bajo su techo. Como la familia es lo primero, había comenzado a sonar menos como amor y más como una amenaza. Ella realmente escuchó y no se defendió. Debería haberte protegido, dijo en voz baja, no haberme unido. Escuchar eso no borró lo que había hecho, pero fue un comienzo. Mi hermana se mantuvo alejada. A veces su nombre aparecía en mi teléfono con una llamada perdida o un mensaje que decía, podemos hablar, o, nunca quise que llegara a tanto. La mayoría de las veces lo dejaba estar. Cuando respondía, era breve. Le dije que esperaba que estuviera buscando ayuda, que Teo no merecía crecer viendo a la gente usar el amor como palanca, y que no estaba lista para sentarme frente a ella y fingir que todo estaba bien solo porque compartíamos sangre. Las acciones tienen consecuencias. Ella estaba viviendo las suyas, y por una vez, las consecuencias que yo estaba viviendo se sentían más como elecciones. A medida que el verano daba paso al otoño, mis días se llenaron de nuevas rutinas. Mañanas en el tren hacia el centro. Escribiendo eslóganes en un cuaderno. Almuerzos en el parque con compañeros de trabajo que me conocían como Sofía la redactora, no Sofía la niñera incorporada. Tardes en mi estudio cocinando pasta barata y viendo fotos de Roma, Venecia y Cinque Terre, contando los días para verlos en la vida real. Cuando mi teléfono vibraba, no siempre era alguien necesitando algo. A veces eran solo amigos o mi papá preguntando si había comido. El caos que mi hermana desató tratando de mantenerme atrapada había derribado las paredes de la caja en la que me había mantenido. Ella quería asegurarse de que no pudiera irme. Al final, ella fue la que quedó atrapada en casa, enfrentando la vida que había construido, y yo fui la que finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía moverse. 3 meses después, estaba haciendo fila en el aeropuerto O'Hare con mi nuevo pasaporte en la mano y una mochila en los hombros. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, no había nada que nadie pudiera hacer para detenerme. Valentina me saludó desde la fila de facturación. Daniel ya estaba filmando todo con su teléfono, y Lucas y Camila discutían sobre quién se iba a dormir primero en el avión. Cuando el agente selló mi pasaporte y me lo devolvió, se sintió como una especie de victoria silenciosa. Nada dramático, solo un simple golpe que decía, realmente te vas. El vuelo a Roma fue una mezcla de películas malas de avión y emoción nerviosa. Cuando finalmente salimos al húmedo aire italiano y escuché a la gente hablar un idioma que no entendía, mi pecho se apretó de una buena manera. Comimos pasta en pequeños restaurantes donde los menús no tenían traducciones al inglés. Nos perdimos por calles estrechas en Venecia hasta que nos topamos con un canal iluminado como una postal. Y caminamos por los acantilados de Cinque Terre con el mar extendiéndose debajo de nosotros como si fuera infinito. Hubo momentos en los que me sorprendía buscando mi teléfono por costumbre, esperando un mensaje de Isabella preguntando si podía cuidar a Teo o de mi mamá pidiéndome que reorganizara mis planes. Los mensajes que realmente veía eran fotos de mi sobrino en el parque enviadas por mi papá y selfies borrosas de mis compañeros de trabajo en Chicago riéndose de alguna broma interna en la oficina. Nadie intentaba hacerme sentir culpable por volver a casa antes. Nadie me decía que era egoísta por estar allí. Una tarde, sentada en un escalón de piedra en Roma comiendo un gelato que se derretía por mi muñeca,
Valentina me dio un codazo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Pensé en ese baño, en el sonido del papel rasgándose. La voz de mi mamá diciendo, la familia es lo primero, como una orden en lugar de un consuelo. Pensé en las noches en mi estudio, tranquilas, solitarias y mías. Pensé en Teo, que no había pedido nada de esto, y en Isabella, que finalmente tenía que valerse por sí misma. Negué con la cabeza. Me arrepiento de no haber dicho que no antes, dije. Eso es todo. Cuando volví a Chicago, la ciudad se sentía diferente, aunque nada había cambiado realmente. Mi estudio seguía siendo pequeño, mi trabajo seguía siendo exigente, mi cuenta bancaria estaba lejos de ser impresionante. Pero subí las escaleras a mi apartamento con una maleta llena de ropa sucia y un teléfono lleno de fotos. Y no sentí que estuviera volviendo a escondidas a la vida de otra persona. Sentí que estaba regresando a la mía. Mi mamá vino a cenar unos días después y escuchó mis historias con un tipo de orgullo silencioso que esta vez no tenía condiciones. Mi papá pidió ver el sello del pasaporte y bromeó sobre que tal vez algún día él también se subiría a un avión. Isabella me envió una foto de Teo sosteniendo un dibujo de un avión hecho con crayones con mi nombre garabateado encima. «Te extraña», escribió. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Yo también lo extraño, dije. Estoy abierta a verlo. Pero no volveré a ser tu niñera incorporada. Si vamos a tener una relación, tiene que ser una en la que respetes mis límites. Hubo una larga pausa, luego una respuesta simple. Lo sé, escribió. Estoy trabajando en ello. No sé exactamente cómo será nuestra relación en 5 o 10 años. Tal vez reconstruyamos algo más saludable. Tal vez siempre mantengamos un poco de distancia. Lo que sí sé es esto, la familia no es un pase libre para destruirte. Amar a alguien no significa dejar que te use. Y estar emparentado con alguien no le da derecho a tirar tu futuro por el inodoro y llamarlo sacrificio. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo, y por ellos, es decir no y decirlo en serio. Si estás escuchando esto y te han dicho que elegir tu propia vida te hace egoísta, escúchame claramente. Tienes permitido tener sueños que no giren en torno a la comodidad de otras personas. Tienes permitido establecer límites y mantenerlos, incluso cuando eso enoje a la gente. Y si la única forma en que alguien sabe cómo mantenerte cerca es cortándote las alas, tal vez lo más valiente que puedas hacer es dar un paso atrás, reconstruir y aprender a volar de todos modos.